verdad, Juan Carlos, y vamos a ahondar en detalles esta noche presentando a el diputado del Movimiento al Socialismo que nos acompaña para explicarnos los alcances de esta ley del bono contra el hambre. Omar Yucra, le agradecemos por estar junto a nosotros. Bienvenido, diputado, a Que No Me Pierda. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo a través de Que No Me Pierda y Red 1. Abrazo enorme, diputado. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Diputado, bien. La ley... Perdón. Sí, adelante, Cecilia. La ley ya es un hecho. Muchas gracias, Juan Carlos. La ley es un hecho, diputado. Queremos que nos explique cuál será el alcance de la misma, efectivamente, y desde cuándo. La fecha, ¿desde cuándo se paga? ¿En qué día de diciembre? Bien, como lo han señalado nuestras autoridades el día de hoy, en realidad esto viene ya de varios meses atrás. Lamentablemente, por un tema ideológico, por un tema político, el gobierno de la señora Áñez no quiso pagar ese bono. Con la ley 1330 se había creado el bono y el financiamiento estaba asegurado con estos dos créditos, tanto del Banco Mundial como del BID. Pero, como le decía, lamentablemente por un tema político no lo terminaron de promulgar. El día de hoy lo que se hace es promulgar precisamente el financiamiento del pago del bono. Lo que se está haciendo en este momento es afinar los detalles a través de una reglamentación que se está trabajando en el Ejecutivo para pagar los primeros días de diciembre ya el bono contra el hambre, esperando de que esto pueda paliar de alguna manera las necesidades que tienen las bolivianas y bolivianos, pero principalmente inyectar recursos a la economía para reactivar y reconstruir la demanda interna que decía nuestro presidente precisamente. Ahora, diputado Yucra, ya conocemos las características de la normativa. Es más, se aprobó esta ley en la anterior legislatura. Se habla de por lo menos casi 4 millones de ciudadanos bolivianos beneficiarios mayores de 18 años que no tienen ningún tipo de renta ni ingreso de sector público o privado. A ver, vayamos con la característica de quiénes van a recibir el bono. Perfecto. Un aspecto importante, Juan Carlos, para entender la composición de los beneficiarios. Considerando que el desempleo ha crecido a cerca del 12%, hay una gran cantidad de personas que están sin empleo. Precisamente, al no tener empleo, los ingresos han disminuido en las familias y no ha habido un acompañamiento con políticas sociales para que ellos puedan tener los diferentes gastos que se tenían durante la pandemia. Por eso es que es importante el bono contra el hambre, y este bono está dirigido, como tú mismo mencionabas, a más de 4 millones de personas en todo el territorio boliviano. Están dentro de los beneficiarios las personas que han recibido el bono universal, obviamente tomando en cuenta aquellas personas que no han podido recibir, porque recordarás cuando se pagó el bono universal, fuera de que se pagó en un tiempo muy largo, ¿no?, que se hizo muy mal, tampoco se consideraban muchas personas que por ciertas razones no estaban en el sistema, o cuando aparecían en el sistema e iban al banco, no les pagaban. En fin, una serie de cosas que estamos justamente arreglando en la reglamentación que te mencionaba. Y también estamos incluyendo las personas que reciben el bono Juan Azurduy, es decir, las madres, y en el caso de las personas con discapacidad. Este es el universo que abarca, como decía, más de 4 millones de personas y que van a ser beneficiadas con el bono contra el hambre. ¿Y el mecanismo de pago, diputado Yucra, será similar al mecanismo de pago de los anteriores bonos, por ejemplo, el universal? Se está viendo precisamente eso, Cecilia. Hay la factibilidad de hacerlo a través de una aplicación. Hay también el otro mecanismo a través del sistema financiero, que estamos hablando cerca de 2.000 puntos de atención financiera para el pago, con un propósito, ¿no? Primero, que no se hagan las filas que teníamos. Segundo, de que se haga efectivo lo más antes posible el pago del bono contra el hambre. Y tercero, el objetivo más grande que también lo mencionaba hace un momento, la inyección de recursos, no solamente para paliar las necesidades de las familias, sino también para reactivar y reconstruir de alguna manera la demanda interna, que en este momento ya estamos hablando de menos 11% del Producto Interno Bruto, una caída y una recesión que estamos atravesando tremenda. Entonces es necesario inyectar estos recursos. Diputado Yucra, usted lo sabe, el mes de diciembre es un mes que se caracteriza por las fiestas de fin de año, por mucho movimiento.
¿Esto, el pago en el mes de diciembre, impulsará ese movimiento? Desde luego que sí, Juan Carlos. Estos recursos que van a percibir más de 4 millones de personas va a ser un importante aliciente para la liquidez de la economía y el efecto multiplicador que genera en la economía. Tú sabes que la demanda interna está constituida por dos elementos, por un lado el consumo y por el otro lado la inversión. Al inyectar estos recursos, pues se va a ir dinamizando la cadena económica y bueno, ahí las familias van a tener la posibilidad de gastar quizá en medicamentos, aquellas que lo necesiten, otras quizá en tema de servicios básicos o finalmente el tema de alimentos, que es lo más importante, porque durante este tiempo hemos visto que muchas familias han pasado hambre, están pasando hambre y necesitan estos recursos. Entonces el pago será para todas las personas mayores de 18 años, para las madres que están también en el programa Juana Zurduy, para las personas con capacidades diferentes que están también en los programas de discapacidad de los diferentes municipios del país, y por eso es que se amplía efectivamente la llegada del mismo económicamente hablando, se amplía el universo de quienes lo van a cobrar. Diputado Yucra, esto, como decía Juan Carlos, va a mover la economía en el mes de diciembre, sumado también al pago probablemente del aguinaldo, no tanto en instituciones públicas como en el sector privado. Lo que se pretende es mover la economía en este mes, después de tantos meses de pandemia y efectivamente este golpe tan duro que hemos tenido en nuestra economía, al igual que en muchos países. Así es. Sin embargo, una precisión, Cecilia. El hecho de que estemos en una recesión con un menos 11% del Producto Interno Bruto no obedece únicamente al tema de la pandemia, sino a las malas decisiones y a las malas acciones en política económica que se han desarrollado desde noviembre del año pasado. Eso ha hecho, por ejemplo, de que la venta de gas, en el caso de hidrocarburos, por ejemplo, se haya firmado una adenda antes de la pandemia que ha disminuido la venta de gas de 24 millones de metros cúbicos día a 14 millones de metros cúbicos día. Una imposición que se denomina fuerza mayor, una cláusula de fuerza mayor que establece que si Brasil así lo decide no nos va a comprar una molécula de gas. O el tema del costo de transporte, que ahora lo asume el pueblo boliviano cuando antes lo pagaba Petrobras. Son elementos, son decisiones y son acciones que no le correspondían a un gobierno transitorio, pero que lamentablemente lo hicieron antes de la pandemia. Y ese tipo de decisiones han hecho caer la economía, precisamente en lo que mencionaba. Y esto se ve en el tema de las gobernaciones, municipios, universidades, por ejemplo, porque esos recursos se coparticipan. O en el caso de las políticas sociales que van puesto en riesgo el pago de estas mismas. Entonces, son estos elementos que obviamente desde marzo, ya cuando llega la pandemia, pues han hecho todo este caldo de cultivo para que tengamos esta recesión que estamos atravesando. Y con la inyección de recursos del bono contra el hambre, lo que vamos a hacer es precisamente levantar eso de alguna manera. Y como tú mencionabas, este último mes es muy importante en la economía porque generalmente es el mes donde hay más dinamismo en la economía. Entonces, sumado a esta inyección de recursos, creo que va a ser muy importante para ya empezar a la reconstrucción que hablaba nuestro presidente de la política económica y principalmente la estabilidad, que es lo que queremos todos los bolivianos, ¿no? Bien, diputado, vale puntualizar algunos aspectos. Por ejemplo, para que la población, tenga muy claro de qué se trata este pago. ¿Este es un pago único? Esa es mi primera consulta. El bono contra el hambre se lo va a pagar por una sola vez y no más. Y punto número 2, usted acaba de decir que los anteriores bonos que se han pagado a lo largo de esta gestión han sido muy lentos. Claro, hay todavía una pandemia y era muy complicado. ¿Este bono contra el hambre se lo va a pagar sí o sí en el mes de diciembre o hay un plazo más amplio que incluso podría abarcar el mes de enero o febrero del próximo año? Bueno, en cuanto a las dos preguntas, sí, la ley establece que es un pago único para aquellas personas que no tienen ninguna remuneración tanto en el público como en el privado, de los sectores público y privado. Y obviamente lo que estamos haciendo con esto es iniciar la reconstrucción de la demanda interna. Más adelante lo que vamos a ver también es la posibilidad de generar mayores políticas sociales para beneficiar a la población boliviana. No nos vamos a quedar únicamente con esto. Hacia adelante hay que ver
también la parte productiva, ya enfocarnos en el tema de las empresas, en la parte de la manufactura, la agricultura, el turismo, etcétera, que está dentro de nuestro plan y ha sido uno de los compromisos también que hemos tenido. Por este momento, y también de acuerdo al compromiso que ha tenido nuestro presidente, es primero iniciar pagando el bono contra el hambre para el tema de la reactivación y la reconstrucción de la demanda interna. Hacia adelante vamos a ver otras medidas también que puedan ser favorables para toda la población. Obviamente, viendo desde luego, como siempre lo hemos hecho, el tema del equilibrio y viendo el tema de financiamiento, de dónde conseguir recursos para beneficiar a la población dentro del modelo económico, social, comunitario y productivo, el tema de la redistribución de los ingresos. Y respecto al tiempo, al plazo, justamente en la reglamentación lo que estamos haciendo es de que esto se pague lo más antes posible, en el menor tiempo posible, para que las familias tengan estos recursos. Eso sí, un compromiso es de que no vamos a tardar lo que se ha tardado con los otros bonos, porque estamos, como decía al principio, afinando esos errores que se han tenido para que la población no esté haciendo filas, para que la población pueda cobrar como debe ser y no tenga los problemas que han tenido. Uno de los inconvenientes que se tuvo en el cobro y de parte de muchas personas, principalmente la gente del bono universal, es que durante la pandemia hubo gente que perdió el trabajo, o meses antes o días antes de que comenzara efectivamente esta pandemia, pero quedaron registrados como aportantes, es decir, figuraban como que todavía estaban recibiendo un salario, tanto en el sector público o el sector privado, y esta gente no pudo cobrar a tiempo. ¿Qué pasará en esta situación? ¿Se ha previsto también poder verificar estos datos? Así es. Por un lado se está cruzando información por la base de datos que se tiene del CEGIP, con la base de datos que se tiene de la gestora, de los pagos que se han realizado durante este tiempo, y en base a eso actualizar la información con datos que tienen las administradoras de fondos de pensiones respecto a las planillas que hayan ido llegando a ellos, y bueno, con este cruce de información es lo que se va a establecer para poder pagar y alcanzar a aquellas personas que han perdido su trabajo durante estos meses y que, bueno, en este momento, como decía, necesitan los recursos, familias que están pasando hambre, necesidades, en fin, y estos recursos de alguna manera van a paliar eso. Bien, diputado, una última consulta de mi parte. ¿Este bono, los 1.000 bolivianos se los va a pagar en un 100% en efectivo, en dinero? ¿O existe la posibilidad de pagar un porcentaje, no sé, un 10, 20, 30% o un 50%, no lo sé, ya directamente en la adquisición de productos? Así como ocurrió en algún momento del anterior gobierno con el doble aguinaldo, ¿se acuerda? Usted formaba parte del equipo económico. ¿Existe esa posibilidad o se paga el 100% en efectivo? Mira, lo que se ha visto, querido Juan Carlos, es que en este momento la población boliviana necesita recursos ya. El tema dónde lo van a destinar, ya eso pasa la decisión de cada una de las familias. Como te decía, en algunos casos seguramente van a priorizar el tema de alimentos, en otros casos el tema de servicios básicos, quizá en otros casos también el tema de medicamentos. En fin, es una serie de decisiones que toma cada una de las familias de acuerdo a las necesidades también que tiene cada una de ellas. El compararlo con el segundo aguinaldo es una realidad distinta. El segundo aguinaldo se pagaba cuando la economía crecía por encima del 4,5% del Producto Interno Bruto. Era un momento donde la economía nacional, recordarás, que estábamos como líderes del crecimiento en Sudamérica. En este momento estamos a la saga, estamos con un menos 11% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que estamos en recesión. Por eso es que la gente, la población, siente la necesidad de recursos. Entonces, en una primera instancia nosotros vamos a inyectar estos recursos para paliar esas necesidades y empezar a reconstruir la demanda interna. Hacia adelante lo que vamos a ver, una vez que tengamos mayor estabilidad, obviamente ver otras formas de hacer redistribución de recursos para la población, siempre precautelando y viendo principalmente aquellas familias que tienen menos o que son más vulnerables. En ese marco es en que nos encaminamos, Juan Carlos. Diputado Yucra, ya para finalizar también de mi parte, ¿hasta cuándo estará la reglamentación, la que nos va a decir específicamente la forma de pago y la fecha de pago? Bueno, el día de hoy se estaba ya discutiendo en CONAPES
Esperemos que en estos días ya se apruebe esta reglamentación y que hasta los primeros días de diciembre ya estemos pagando este bono, porque como decía, es un compromiso que lo hemos hecho y ya hemos empezado a cumplir con la aprobación de la ley, bueno, en este caso de las dos leyes que aprueban el financiamiento tanto del Banco Mundial como del Banco Interamericano de Desarrollo y con la reglamentación ya, bueno, afinar los detalles para empezar el pago. Así que estamos en eso y esperamos que en los próximos días ya tengamos la reglamentación y empecemos a pagar tal cual nos hemos comprometido. Bien, diputado Yucra, le queremos agradecer por estos minutos. Es importante ir explicando cuáles van a ser las características del pago de este bono. Una última puntualización, ojo, porque puede haber muchas confusiones. El bono se paga a cada persona, a cada individuo. Le pongo un ejemplo. Si en la familia, papá, mamá, 2 hijos, por ejemplo, y los 2 hijos son mayores de 18 años, la mamá perdió el trabajo, por ejemplo, hace tiempo y no tiene ingresos, cumplen los requisitos, esa familia recibe 3.000 bolivianos, ¿no? Como decía Juan Carlos y como establece también la ley, el principal requisito es que sean mayores de 18 años, que hayan sido alcanzados por el bono universal, o que sean parte del universo de beneficiarios del bono Juana Zurduy, o que estén dentro de del grupo también de personas con discapacidad. Si están en uno de estos grupos, quizá en la misma familia puedan haber varias personas, seguramente se van a beneficiar de esa manera. Pero como te decía, eso también se está viendo en la reglamentación para que no haya los problemas que se ha tenido durante los meses de pandemia, donde ha habido mucha confusión y demás. Eso sí es muy importante que en cuanto salga la reglamentación, también se va a comunicar y se va a socializar de manera oportuna para que la población conozca los pormenores y no tenga los inconvenientes que se ha tenido precisamente cuando se estaba pagando los anteriores bonos. Diputado Omar Yucra, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperaremos la reglamentación para conocer más detalles, tener más detalles efectivamente y poder brindárselos a la población que ha estado expectante en este último tiempo también con relación al bono. Gracias por haber conversado con nosotros. El agradecido soy yo, Cecilia. Juan Carlos, un abrazo grande y un saludo cordial a todos los que nos están viendo a través de Red 1. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. El diputado